Damos gracias a nuestro Dios. Un poquito más de volumen a esto, por favor. Estamos en la iglesia Nueva Vida con Jesús, del barrio de Núñez. Esto es para las personas que están mirando a través de este video. Iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. Iglesia Pentecostal. Les dije la dirección, Cabildo 4235, la dije, primer piso. Bueno, aquí estamos, en la casa de nuestro Dios, para hablar las cosas lindas que Dios tiene para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos va a hablar, así que le pedimos al Espíritu Santo, que es el autor, es el que escribió esta palabra, que nos la traduzca, que nos la haga entendible, para que, entendiendo, también la podamos creer, y creyéndola la podamos vivir, porque la clave de la palabra de Dios es vivirla, es hacer nuestra parte, El título del mensaje de hoy es Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Bien, agarraron la consigna acá, la captaron. Muy bien, muy bien. Uno no puede tirar el córner y cabecearlo. O tirás el córner o lo cabeceás. No se puede todo, no se puede. Voy a comenzar con esta palabra, con una historia que alguna vez ustedes me lo habrán escuchado. Recién estaba pensando, ¿no? Ahí, porque cuando estoy pensando, alabando a Dios, igual se puede pensar, ¿no? Y lo dije en la mañana de hoy a los hermanos, que porque en un momento lo vamos a ver, ¿no? Como había algunos que estaban en la iglesia de Jesús, eran miembros de la iglesia de Jesús. Miren con semejante pastor, Jesús. Y dice que muchos de los que asistían a esa iglesia dejaron de ir a la iglesia de Jesús. Sí, sí. ¿Y qué? ¿No les gustaba el pastor? ¿No les gustaba la doctrina? No sabemos. Pero un grupo reducido se quedó con él. Yo estaba pensando y lo dije en la mañana, le digo, debe ser muy... Dicen que las tres cosas más traumáticas de la vida son la pérdida de un ser querido, el duelo, la ausencia de un ser querido, la partida, un divorcio y una mudanza. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Y que debe ser muy traumático y muy estresante mudarse, cambiarse de iglesia. Y yo digo, no porque yo lo haya vivido, porque nunca lo viví. Y estaba pensando, digo, ¿cuántos años hace que formo parte de esta iglesia? Desde que nació, hace 43 años. ¿Se acuerdan que yo siempre les pregunto, bueno, ¿cuántos años hace que están en la iglesia? Aquí hay presente una persona que nos conoce desde la década del 80. Desde la década del 80 nos conoce, cuando hacía poquito tiempo que éramos creyentes con Patricia. Voy a comenzar, y lo doy gracias a Dios que nunca nos cambiamos de iglesia. Nunca nos cambiamos de iglesia. Con una historia que algunos de ustedes me la habrán escuchado. Y no significa que se la acuerden. Dice esta historia que es real, que es real. Había en Estados Unidos un señor llamado John Cooper Smith, que a los 80 años decidió darse un gusto. A los 80 años dijo, quiero aprender a pilotear un avión. No dijo, quiero aprender a jugar a las bochas. Quiero aprender el arte de cómo alimentar a las palomas y cómo evitar el bombardeo de las palomas, porque hay que tener un reflejo, ¿no? De alimentarlas y salir corriendo, porque por ahí te agarran las que vienen del otro lado. Pero este hombre quiso aprender a volar, a pilotear un avión, tomó el curso, y el día en el que tenía el bautismo de fuego, por así decirlo, o de aire, no sé, o de nubes, en un aeroplano biplaza, o sea, de dos plazas, la plaza primera para el piloto, y él iba en el habitáculo de atrás, el del copiloto. Y en algún momento, bueno, a él le iban a alargar
control, no es el volante, pero sí el mando, el timón de la nave. Pero ¿qué pasa? Que el profesor, miren lo que le hace el instructor al alumno. ¿Lo bochó? No, se murió. Se murió. Bueno, uno piensa y dice, bueno, qué justo, qué oportuno. Le habrán avisado al señor Coopersmith, mire, no se presente, o hay un instructor, profesor de reemplazo, pero bueno, fallecido. Dice, bueno, menos mal que le avisaron. No, se murió en el vuelo. No en tierra, en el aire. En el aire. Muerte repentina. Muerto. Y vos viste cómo es la cosa, que cuando el que va adelante se muere, el de atrás, ¿qué hace? El señor Coopersmith, que alguna noción tenía, pero nunca había estado solo piloteando el avión, ahora estaba solo y acompañado del muerto. Y viste que el muerto, por más que le preguntes y le pidas, tirame una soga, che, no me hagas esto acá. El otro no se lo hizo por hacérselo, se murió. Pero lo cierto es que el señor Coopersmith logró aterrizar el avión indemne. No se salvaron los dos, él solo se salvó. Para el otro ya era tarde. Y le preguntaron al señor Coopersmith, ¿cómo hizo? Miren cuál fue la respuesta. Presté atención a todo lo que me iban diciendo desde la torre de control, porque había una torre de control, a todo lo que me indicaban, a todo lo que me mandaban, y presté atención a la más mínima indicación, porque sabía que si lo hacía, podía salvarme. Nuestro Dios nos habla palabras de vida eterna. Están contenidas en la Biblia. ¿Y para qué nos habla Dios su palabra? Para que sepamos cómo vivir en esta vida, para que cuando nos encuentre la muerte, nos va a encontrar. Así como nacimos, morimos. La muerte nos va a encontrar en algún momento de nuestra vida. Si hemos hecho caso a lo que Dios nos manda, viviremos eternamente. Si no, no. Tenemos que prestar atención, no a la torre de control, sino a lo que Dios nos dice. Y este es un tema que tiene mucha enseñanza. ¿Por qué el Señor le puso por título Palabras de Vida Eterna? Porque como hijos de Dios tenemos que hacer caso a todo lo que Dios nos manda a hacer. Y es en esa obediencia donde vamos a hallar la salvación. Tengamos en cuenta que Dios vino a nuestras vidas en el peor momento, ¿o no? ¿O vino en el mejor momento? ¿Sabe por qué Dios no viene en el mejor momento? Porque no le vamos a dar bolilla. Porque estamos bien, tenemos salud, por ahí tenemos juventud, nos creemos inmortales, está todo bien, se pagan las cuentas, sobran un peso, paseamos, vamos, venimos de acá para allá. Dios, si hubiera venido en el mejor momento, le hubiéramos dicho, no tengo tiempo para vos. Entonces, ¿qué hace Dios? Aparece en el peor momento. Cuando todos se van, Él entra. Cuando todos salen, Él se queda. Llegó a nuestras vidas cuando estábamos enfermos, desesperados, deprimidos, endeudados, solos, abandonados, derrotados. ¿Cómo derrotados? Sí, la vida nos había derrotado. Había derrotado nuestro ego, yo la sé toda, yo esto lo conozco, esto lo manejo de taquito. Cuando nuestra derrota personal fue bien clara, vino Él a salvarnos y vino a proponernos un pacto de vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Porque es Dios el que debe imponer su voluntad sobre la nuestra. Que fuimos los derrotados en nuestra voluntad y en nuestra independencia. Yo no necesito a Dios. Yo me acuerdo hace muchos años que la gente decía, no, de Dios necesitan los viejos, las viejas, los débiles, los cobardes, los que no saben cómo vivir la vida. ¡Qué error, qué error! Esas condiciones que Dios nos pone, las tenemos que obedecer. Porque como en el caso del señor Coopersmith, si escuchamos y hacemos caso, nos salvamos. Y si no, nos estrellamos. Miren lo que dice Juan, capítulo número 6, versículo número 66. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 66. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿de los discípulos de quién? De Jesús. Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Ustedes le hicieron lo mismo que yo? ¿Juan escribió esto? ¿De quién escribió esto Juan? De algunos discípulos, pero dice algunos. ¿Qué dice? Díganlo, que tienen miedo a hablar. No se le van a congelar la lengua. Muchos de los que andaban con Jesús dejaron de andar con él. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Acá viene el evangelio imaginario, inexistente. Entonces Jesús reflexionó y dijo, voy a cambiar el mensaje. No puede ser que se me ofendan. No puedo estar hiriendo tanta susceptibilidad. No puedo seguir pisando callos. Voy a cambiar, porque si sigo así, me voy a quedar solo. El evangelio imaginario. Cuando Dios habla a la mayoría de las personas, las promesas de Dios son miel para los oídos. Miel para los oídos. Decí conmigo, ¿qué son? Miel. Pero para mucha gente también, las demandas de Dios son hiel. ¿Qué son? Qué parecido a miel, pero qué diferente. Qué diferente. Entonces, por eso vemos hoy iglesias, por decirle un nombre, que se adaptan al gusto del público. Hay iglesias donde se permiten las relaciones entre gays y lesbianas. No le hablan a la persona para cambiar. Vení como sos. Hay una iglesia que tiene un lema. Vení como sos. Sí, uno viene como es. Dios te recibe, pero para cambiarte la vida. Para cambiar tu vida. No para que sigas viviendo una vida que a Dios no le agrada y que Dios no le pone el sello de aprobado. Entonces, en ese evangelio que no existe, el imaginario, a mí me parece, Jesús no dijo, muchachos, no podemos seguir perdiendo gente. Vamos a tener que cambiar el mensaje. Lo tenemos que adaptar para que nadie se sienta ofendido. No, Jesús no hizo eso, lo sabemos. Dice en el verso 67, pero quiero remarcar, muchos de los discípulos dejaron de estar con él, ya no andaban con él. En otro de los evangelios, dice que la gente se quejaba, dice, ¿qué palabra dura es esta? ¿Qué palabra dura? A nadie le gusta enterarse que el culpable de los errores de uno es uno mismo. Desde que apareció, mi hijo dice siempre una frase, pero no la recuerdo ahora. Desde que aparecieron las excusas, se terminaron los responsables.
Ya nadie es responsable de nada. Porque y alguien dijo alguna vez que el que es bueno para las excusas no es bueno para ninguna otra cosa. Y vivimos en el país de las excusas. La culpa es herencia. Y seguimos atrás y nos encontramos con un almirante genovés, con flequillito, peinado carré, minifalda, llamado Colón. Y si vamos por atrás, vamos a encontrar que el tatarabuelo de Colón algo debe haber hecho. Porque si no, no se explica este estropicio. Cuando el ser humano se da cuenta que es el culpable, porque el Espíritu Santo te dice, ñato, deja de echarle culpa al mundo. La culpa la tenés vos. ¿Estás dispuesto a cambiar? Pero la estrategia muy astuta del diablo es que siempre miremos para afuera. Mira lo que hace aquel, mira lo que hizo el otro y lo que dijo aquel, pero mira que... Y nunca miramos adentro. Pero el Espíritu Santo lo que provoca es que miremos para adentro. Y cuando miramos para adentro, encontramos al gran o a la gran responsable de nuestros errores y desaciertos. Entonces Jesús, dice el verso 67, le dijo a los 12, le quedaron 12, de los cuales uno era menos confiable que un billete de $17. Si a vos te dan un billete y Washington está guiñando el ojo, es trucho. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Mira la pregunta que hizo el Señor. Y bien por Pedro, por su respuesta. Verso 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Podríamos decir también lo que Pedro está diciendo: ¿a quién? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde? ¿A quién voy a ir? Iglesia, Jesús, y lo digo especialmente a los que están mirando, es el último tren. Es la última oportunidad. No se puede dejar pasar esa última oportunidad. En base a este mensaje, hoy estuvimos con Patricia, me grabó el videíto para Instagram, y el título es Resetear. Resetear. Cuando Dios viene a nuestra vida, nos da la posibilidad del reseteo, que es decir, apretar un botón y a foja cero. Iba a ponerle borrón y cuenta nueva. Yo le dije a Patricia, los chicos no van a entender nada. ¿Qué es borrón y cuenta nueva? Pero resetear sí lo van a entender. Y hasta los grandes van a entender. Cuando Dios viene a nuestra vida es para resetearnos. Solo que el Espíritu Santo es el que toca el botón de reseteo. Y eso trae como consecuencia un quebrantamiento en mi vida. Porque me doy cuenta qué lejos estaba de Dios, qué lejos estaba de la verdad cuando achacaba a los demás las responsabilidades de mis metidas de pata. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? En la búsqueda de Dios, en la búsqueda espiritual, hay mucha gente. Por ejemplo, en nuestra familia, la pionera en el Evangelio fue la abuela Mary. La abuela Mary, más conocida como la abuela Titi, porque ella tenía con los nietos, tenía una forma. Los bisnietos, los agarraba y toda la gracia que les haría la abuela Mary de decirle Titi, Titi, le decía a los chicos. Era una cosa que era una mezcla de Canela, de Panam y de Yuya, más o menos, y de Flavia Palmiero, la abuela Titi. Pero ella, antes de conocer al Señor, lo primero que hizo cuando murió el esposo, muy joven, que la dejó con 2 hijas chicas y un bebé, el tío Quique, ella le dijeron, mira que en tal lugar podés hablar con tu esposo, si está muerto. Y él se metió en la escuela Basilio. Así como ella se metió en ese lugar pensando que se acercaba a Dios, algunos de nosotros, o los que están mirando, algunas de esas experiencias hemos tenido. O sea que hemos ido a donde pensábamos que había un Dios, pero que no estaba. Cuando llegamos a Jesús, entonces el Señor que nos dice, bueno, yo te propongo un pacto. Tu obediencia
y vas a recibir mis bendiciones. Y en un principio, cuando recibimos el salvavidas de Dios, le prometemos el oro y el moro. Le prometemos el González Oro, el Babi Echecopar, el Johnny Viale y el Lanata, todo le prometemos. Total, estamos a punto de morirnos. Y le prometimos lo que fuere. Porque Dios nos estaba dando la oportunidad de resetearnos. Pero ese es el gran dilema. ¿Le hago caso a Dios en todo o en casi todo? Hay diferencia. Una cosa es todo y otra cosa es casi todo. Y para ilustrar, no lo vamos a leer, pero el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, nos relata algo de lo cual hice mención en la prédica pasada. Cuando David escribe el Salmo 61, el Salmo del desterrado, porque tenía que salir de Jerusalén, porque su hijo Absalón lo quería matar. ¿Lo recuerdan? Muchos estuvieron acá. Yo me lo acuerdo, se tienen que acordar ustedes. Es más, estoy seguro que si voy con el micrófono y les pregunto el título, se lo acuerdan. Pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Cuando él salía de Jerusalén, claro, él deja el trono para evitar la guerra, y le sale a un encuentro uno que se llamaba Simei, que Simei le dijeron, David ya no es rey. Ah, ¿no? Aprovechó, le empezó a tirar piedras, lo empezó a maldecir, tiraba polvo, lo apedreaba, lo maldecía, decía, vos sos un sanguinario, sos un hombre perverso, por tu culpa Saúl murió. O sea, le estaba hablando de la prehistoria. Maldecir al rey era sinónimo de, le cortaban la cabeza al que maldecía al rey. El sobrino le dijo, ¿me dejas que le corte la cabeza? No, dijo David, déjalo, si me está maldiciendo es porque Dios se lo permite. Quizás Dios transforme su maldición en bendición. La historia es, murió Absalón, vuelve David, nunca había dejado de ser rey, ¿se acuerdan? Dios no le había sacado el reino. Y cuando vuelve, pasa por la casa de ¿quién? De Simei. Podemos decir, se escondió, se hizo pasar por árbol. ¿De qué se disfrazó? No, salió y mirá, no hacía más que reverencias. Parecía un japonés saludando a 1.000.000 de invitados a un cumpleaños. Era meta agacharse, después meta diclofenac y almohadilla caliente porque le habrá quedado la cintura. No sabía cómo deshacerse en disculpa. Sepa interpretar, mi rey. En realidad no eran piedras. No sé qué pasó. Fue un momento de locura donde dice Diego, dije Diego. Dice, no sabía cómo excusarse. Y David le perdonó la vida. Le dijo, mira, prometo delante de Dios, yo no te voy a matar. Yo no te voy a matar. Zafó Simei. Pero antes de morirse, David le dice al hijo, a Salomón, mira, hay uno que se llama Simei. Entonces le hizo así David. Ojito, ojo al piojo, me lo marcás de cerca. No es confiable. Hasta el buenos días desconfiable. Y el hijo le dijo así. Tranquilo, viejo. Muere David. ¿Qué hace Salomón? Una de sus primeras medidas. En Jerusalén lo manda a llamar a Simei. Dice, mirá, Simei. Primero que lo manda a llamar. Imagínate, muere David. Salomón es el rey, flamante rey. Y lo manda a llamar a Simei. Yo me pongo en el lugar de Simei. Antes de irse, ¿sabés qué le habrá dicho a la familia? Se habrá despedido. Le habrá dicho, no quiero flores. Y como decía el gallego que estaba con un pote así de crema pasándole al finado. ¿Por qué está haciendo eso, José? Porque pidió ser cremado, le decía el gallego. Patricia después me va a decir, no hagas chistes con esas cosas. Por ahí me decís, ¿qué era? ¿El instructor del piloto? Digo, no, era otro. Ese era otro. Bueno, lo cierto es que lo manda a llamar. Y el otro dijo, ¿sabes? Adiós mundo cruel, me marcho yo de aquí. Había una canción en la década del 60.
me voy, dice, cantaba un mexicano. Lo manda a llamar y dice, bueno, ¿vos te acordás bien, Simei, no? Lo que hiciste con mi viejo. Y sí, pero él me perdonó. Sí, él te perdonó. Y mira, yo te propongo esto. Este es el pacto. Un pacto de vida para vos. No de muerte, no de muerte. Buscate en Jerusalén la casa que más te guste y viví ahí. Viví ahí. El día que salgas de Jerusalén, sos boleta, le dijo. Ese día te mando matar. La respuesta de Simei es la respuesta de aquel que recibe el amor de Cristo y que el Señor le dice, ajusta tu vida a esta palabra. ¿Sabe lo que dijo Simei a lo que le dijo el rey? Qué buena palabra es esta. Claro, estaba zafando por segunda vez. Estaba esperando que le dijera, ¿cómo querés morir? ¿Que te corten la cabeza? ¿Querés que te den la antitetánica antes? ¿Qué querés? A ver, ¿cómo querés morir? ¿Colgado? ¿Cómo querés morir? Decime cómo. Que te enterremos, te llenemos la cabeza de miel y que vengan las hormigas, las marabuntas. ¡Ah! ¡Qué sanguinario! Pero dice, no. Vos podés vivir, y mirá que Jerusalén es grande, elegí la casa. Ojo, con salir de Jerusalén, porque ese día vas a morir. Yo creo que muchos conocen la historia, pero para muchos es una novedad. Le avisaron a Simei después de 2 años. Hizo buena letra. Muy buena letra hizo. Pensando que iba a morir, le estaban dando la oportunidad, y no de vivir en prisión. Ni siquiera prisión domiciliaria, prisión ciudadana era. Tenía toda la ciudad para él. Le dijeron, se escaparon 2 esclavos, 2 sirvientes. No le dijeron, se escapó tu señora con otro. Y se escaparon tus hijos. No, 2 sirvientes, 2 esclavos. ¿Y qué hizo el cabeza hueca? Salió a buscarlos de noche, pretendiendo que nadie se enterara. Pero siempre hay una vecina. Las vecinas bisagras que están en la puerta o en la ventana. ¿Conocen gente así? La vecina bisagra, bueno, se enteró la vecina. Se enteró la vecina. ¿Cómo, querida? Mándenme las pilas. O entrego las pilas y hacemos rápido. Bueno, sigo hablando. Esto sigue rojo. ¿Vos qué buscás ahí, Patricia? No, déjame nomás. En cuanto no se escuche, me avisan y tomo este. Volvemos a Salomón, volvemos a Simei. No nos distraigamos del tema de Simei. Salomón le dijo, Simei, ¿te acordás que hace un par de años? Sí, majestad, sí. ¿Te acordás cuál era el trato? Por supuesto. ¿Te acordás lo que te dije? Me acuerdo como si fuera hoy. ¿Y por qué saliste de la ciudad? ¿Por qué saliste de la ciudad? ¿Te acordás que el día que salieras y yo me enterara, ibas a morir? Sí. Entonces dice la Biblia que Salomón llamó a un hombre que se llamaba Benaía y le dijo, mátalo. Lo mató. ¿Qué lo mató a Simei? La espada de Benaía. No. Lo mató la insensatez. Lo mató la desobediencia. Y miren que era un trato muy ventajoso. Cuando Cristo vino a tu vida,
vino a mi vida y entra a una vida, es para establecer un pacto eterno, un pacto de vida eterna. Porque claro que la vida que vivimos todos los días es muy importante, porque es la única vida que tenemos. Pero después de esta vida hay otra, o mejor dicho, hay otras, hay dos: vida eterna o muerte eterna, cielo o infierno. Lo que pasa es que la vida de todos los días, con su ajetreo, con su trajín, con sus idas y venidas, a veces nos desenfoca y pensamos que el evangelio es para ahora, para resolver cuestiones de ahora. No, no, el evangelio es para la eternidad, para la eternidad. Y como todos los seres humanos tenemos en común dos mismas situaciones: el nacer y el morir. Y cuando morimos y dejamos esta tierra, nuestra alma o va al cielo o va al infierno. Y la elección es nuestra. La elección es nuestra. Cuando Dios nos propone las condiciones de su pacto, lo que nos está diciendo: obediencia para ser salvos. Pablo escribe en Romanos 1:17: mas el justo por la fe vivirá. Pero miren también lo que escribe en Romanos 2:6: que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Simei pensó: el rey no se va a enterar. Era el rey y se enteró. Y la vida de Simei estaba en las manos del rey, en las manos de Salomón. Dios siempre se entera. Dios siempre se entera. Y dice acá Pablo que Dios, dice, lo reitero, pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando yo entendí esto, me di cuenta de la pérdida de tiempo que significa ocuparme de la vida de los demás. Lo que hace aquel, lo que hace aquella, si lo hace, si no lo hace. Yo demasiado tengo para entretenerme con mis propias obras, porque yo voy a responder por Dios, por mis obras y no por las de ustedes. Dios da a cada uno conforme a sus obras. Yo no lo puedo engañar a Dios y dejar esta tierra haciéndole creer a los demás y a Dios que fui una buena persona, que fui justo. No, de ninguna manera. Dios no se va a equivocar. Y dice que Dios da vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esa es la recompensa de Dios. ¿A qué? A vivir dentro de los parámetros de su palabra. Dentro de los parámetros de su palabra. Cuidémonos, iglesia, de no cometer la locura de traspasar esos límites. Porque como bien dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si a mí con Cristo no me alcanza, ya no hay nada. Ya no hay nada. Pasó el último tren y el último es el último. ¿A quién iremos, Señor? La tentación es muy grande, decir, bueno, yo he aprendido con el paso de los años que cuando una persona se va de la iglesia, si se va a otra iglesia es porque Dios le dijo que tiene que ir a otra iglesia. Y si es bueno para esa persona, es bueno para nuestra iglesia también. Es bueno para nuestra iglesia también. Pero cuando una persona se va de la iglesia y se va al mundo, esa es la obra de Satanás. Y eso es lo que me preocupa. Cuando dejan a Dios para irse al mundo. La Biblia nos habla de los 12 discípulos, Judas aparte. Pero la Biblia nos habla que estos discípulos se mantuvieron con el Señor y después de Pentecostés siguieron adelante. Pero no nos habla de ninguno de los demás. ¿Por qué? De todos esos que lo dejaron. Porque seguramente se perdieron. Seguramente se perdieron. Palabras de vida eterna. Siempre en la obediencia va a estar la vida. Acordémonos lo que hizo John Cooper Smith.
John Cooper Smith, que dijo, si no prestaba atención, me mataba, me moría. Pero sabía que en la obediencia estaba la vida. Y porque obedecí, me salvé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oramos, iglesia, oramos.